Dios bendiga, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Mi papá me ha pedido que comparta una pequeña palabra con ustedes. Ojalá y sea de bendición para ustedes y le damos gloria a Dios por esto. Voy a empezar para que se me quite un poquito los nervios. Les voy a contar una historia. Dicen que iban tres muchachos, iban a un paseo de excursión e iban a caminar por los montes y las montañas. Les encantaba ir a caminar en las montañas, ¿verdad? Así como a mí me gusta también. Y dicen que iban esos tres jóvenes, iban de paseo en el verano por un fin de semana y se la estaban pasando bien, iban caminando, iban tranquilos y pasaron el primer día tranquilos, tuvieron muchas aventuras, pero el segundo día dice que se despertaron y miraron a lo lejos que había un fuego, así más o menos, no muy lejos, pero todavía algo alejado de donde estaban ellos. Y pues fueron a revisar a ver si tenían peligro, ¿verdad? Y de repente dicen que el aire cambió. Entonces cuando el aire cambió, el fuego empezó a caminar para donde estaban ellos y pues se asustaron y pues se pusieron a pensar qué vamos a hacer. No sabemos qué hacer. Y dos de esos muchachos conocían el lugar muy bien y uno de ellos pensó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejar todo esto aquí, si se quema pues no importa, pero vamos a correr. Conocemos este atajo y vamos a tratar de avanzar y tratar de correr más recio que el fuego, ¿verdad? Y el otro dijo, no, el fuego viene muy rápido. Vamos mejor a correr a aquel monte donde el año pasado ya se había quemado, no había nada que se hubiera quemado ahí. Ya digo, si llegamos a ese lugar, ahí tal vez alcancemos a llegar y no nos pase nada, porque no va a haber nada que se queme, ¿verdad? Entonces uno de esos muchachos, el que quería correr, dijo, ¿sabes qué? No, es muy arriesgoso eso, mejor vamos a tratar de correr. Y el otro dijo, no quedaron de acuerdo, ¿verdad? Entonces dos de los muchachos se fueron al lugar al monte aquel que ya se había quemado del año pasado. Entonces el otro trató de correr al contrario de donde estaba el fuego, ¿verdad? Y trató de salvar su vida, pero el aire iba muy recio y el fuego lo alcanzó. Los otros muchachos llegaron muy apenas al tiempo a ese monte donde ya se había quemado el año anterior y alcanzaron a salvar su vida. La moraleja de la historia es cuando tratas de outsmart o burlar la naturaleza, o tratas de burlar lo que es imposible, ¿verdad? Tarde o temprano te va a alcanzar y te va a quemar. En esta tarde quiero hablarles a ustedes del otro lado, del lado oscuro, como quien dice, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este lado no muchas personas lo quieren predicar, no lo quieren hablar de eso, porque es algo muy difícil de comprender, especialmente las personas que no conocen
de la palabra tanto, no llegan a comprender este lado de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy importante que alguna vez escuches este lado, porque sin saber este lado de la resurrección, de la crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no puedes llegar a tener el entendimiento y la sabiduría de lo que significa, de lo que significó y significará para todos aquellos en el futuro que acepten y entreguen su vida al Señor Jesucristo. No se puede comprender sin saber los dos lados de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para nosotros. Y por más difícil que sea, es necesario escuchar, estudiar y enseñar todo acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Le he titulado a este mensaje el contenido de la copa. Y vamos a leer en Mateo 26:39 este pequeño versículo donde nuestro Señor Jesucristo está orando a su Padre que no lo deje pasar por este momento, que si es posible pasar esa copa de Él, si fuera posible que no se la pudiera tomar. Y bueno, vamos a ver, ¿verdad? Dice en el versículo 39, Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la pregunta que tengo yo para Dios, ¿verdad? Yo le pregunto a la Biblia, ¿qué había en esa copa? ¿Por qué Dios no quería tomarla? ¿Por qué Jesucristo no quería tomar esa copa? Y las cosas, algo que encontré acerca de esta copa se encuentra en Jeremías 25:15. Hay varios versos que hablan de el contenido que tienen las copas, de lo que habla la palabra de Dios en las copas. Pero el que más me llamó la atención fue Jeremías 25:15. Y les pido que abran su Biblia ahí en Jeremías 25:15 para leer qué hay en esta copa. Y dice así, porque si así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas y en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro y a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están en ese lado del mar, a Dedán, a Tema, a Bus y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri
y a todos los reyes de Elam, y a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, a todos, a los de cerca, a los de lejos, y los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagados, y vomitad, y caed, y no los levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar de tu copa, de la copa de tu mano, para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal, y vosotros seréis absueltos. Y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos, y todas estas palabras les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra todas las naciones. Él es el juez de toda la carne. Entregará a los impíos espada, dice Jehová. Y continúa, ¿verdad? Con toda la ira que Jehová tenía contra las naciones del mundo. Continúa diciendo que todos sufrirán de su ira. Había tanta ira en la copa que le dio a Jeremías para que se la diera a las naciones. Toda esa ira que había para todos y cada uno de todas estas personas que acabas de mencionar. Esa copa que tenía de la mano de Jehová estaba llena de ira. Y esta copa fue la copa que Jesucristo se tomó por ti y por mí. Quise leer todo esto, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar y nos ponemos a contar a cada una de las personas de todo el mundo que han existido, que existen y que existirán, cada una de esas personas son miles de millones de personas, y cada una de esas personas ha pecado, y cada una de esas personas ha pecado muchas veces, y todos esos pecados, todo ese mal que iba a ser tomado, que todas esas naciones iban a tomar, Jesucristo se las tomó. Jesucristo se tomó toda esa ira para que tú y yo no tengamos que beberla. Esto es algo muy poderoso, muy fuerte de escuchar, porque hay mucha gente que critica y duda cuando escuchan acerca de la ira de Dios. Piensan que como un Dios puede tener tanta ira, y como un Dios puede castigar a las personas, pero no se dan cuenta que Dios es un juez justo y que no tiene nada que ver con el pecado, que no
Él no permite el pecado y el pecado debe ser castigado. Todo aquel que peque, dice la palabra de Dios, que tiene que pagar por ese pecado. Y el pago de ese pecado es la muerte. ¿Verdad? Todos los que pecamos debemos de pagar por eso. Tenemos que pagar por ese merecido. Y todos merecíamos la muerte. Todos merecíamos esa ira de Dios. Todos merecíamos esa ira que Jesucristo se tomó. Todos nosotros deberíamos de haberla tomado. Pero Jesucristo se la tomó por ti y por mí. Para que tú y yo no suframos todo lo que Jesucristo sufrió. Imagínate cuántos pecados no se haga Jesucristo sobrellevado en él. Cuántos pecados, cuántas enfermedades no fueron puestas sobre Jesucristo. De todas las millones y miles de millones de personas que algún día creerían en él, Jesucristo se llevó todas esas enfermedades y todos esos pecados que nosotros hemos hecho. Y todas y cada una fueron puestas sobre una sola persona. Y fueron clavadas en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Dios no puede permitir el pecado. Dios no puede tener la relación con alguien, ser amigo de alguien que está en pecado. Es imposible que Dios sea amigo del pecado. Y cuando nosotros pecamos, aumentamos su ira. Dice Efesios 5, en Efesios 5, 3, 6, vamos a verlo rápidamente. Efesios 5, 3, 6 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y lo mismo dice en Colosenses 3, 5 al 6, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así es que sabemos que Dios Padre no puede tolerar el pecado, no puede tolerarlo y debe castigar el pecado. Si Él tolerara el pecado, entonces no sería un Dios justo, un Dios perfecto. Pero como lo es, Él no puede tolerarlo y alguien debe de pagar por eso. Alguien debe de pagar por ese pecado, por esa infracción que fue cometida. Aquí en esta tierra, cualquier infracción que cometemos, cualquier ticket, cualquier falta que hagamos en este mundo, tenemos que pagarla aquí. Entonces, ¿por qué las personas esperan que Dios no castigue el pecado? ¿Por qué dicen que Dios es malo? ¿Por qué dicen que Dios tiene ira? ¿Por qué dicen que Dios
que es injusto que Él castigue el pecado. Si en esta tierra debemos de pagar por nuestros tickets, debemos pagar por nuestras faltas aquí en esta tierra con las personas del mundo, con este gobierno, debemos de pagar todo. ¿Por qué esperan que Dios no cobre las faltas? Es necesario saber todas estas cosas. Es necesario saber este lado de la moneda. Es necesario que sepamos la razón por la cual Jesucristo fue crucificado. Mucha gente no comprende y por no comprender todo esto, menosprecian el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Porque no saben todo lo que Jesucristo tuvo que pasar, todo lo que Jesucristo tuvo que pagar sin haberlo merecido. Porque eso que Jesucristo pagó lo merecíamos tú y yo. Pero por su gran amor, Él pagó por nuestros pecados. Por su gran amor, Él se tomó esa copa que tenía tanto mal, tanta ira, tanto furor, porque dice la palabra de Dios que la ira de Dios era grande. Y hay unas palabras que traducidas al español, una de esas palabras que no recuerdo cuál es, pero esa es una de las palabras traducidas de ira. Es un enojo tan grande que es como una respiración, como cuando está alguien tan enojado que su cuerpo reacciona a tanta ira y empieza a respirar rápidamente. Y así Dios se pone cuando menosprecian el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Jesucristo tomó esa copa para que tú y yo no la tomáramos. Esto nosotros lo merecíamos, pero Jesucristo lo tomó en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Dios, Jesucristo, nuestro Señor, se lo llevó en esa cruz. En Romanos 8:32, vamos a verlo rápidamente. Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? Quiero que, no sé si tú lo sepas, pero esta palabra escatimó quiere decir despreciar, quiere decir no valorar. Cuando Dios no escatimó a su Hijo, quiere decir que no lo valoró, no lo tomó por poca cosa. Me gusta también la traducción en inglés que dice God did not spare his own son. Spare en español quiere decir abstenerse de matar. Dice que Dios puso en poca cosa a su Hijo único, Jesucristo. Lo tomó por poca cosa y no pensó dos veces para matarlo, porque Jesucristo tomó todos nuestros pecados. Jesucristo se volvió maldición. Jesucristo se volvió pecado por ti y por mí. Jesucristo fue despreciado por su propio Padre para que tú y yo tuviéramos un lugar en el cielo. Tuviéramos un lugar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que
Jesucristo, por las cuales Jesucristo estaba tan angustiado. Dice la palabra de Dios que estaba tan angustiado, tan triste, tan desesperado, que hasta dice que sudaba, que parecían gotas de sangre cayendo al suelo. Era tan grande su angustia por lo que Jesucristo sufrió. Y no fue tanto por lo que iba a sufrir físicamente, sino porque sabía que Dios, su Padre, lo iba a abandonar. Jesucristo nunca había abandonado el lugar de su Padre. Nunca se había alejado de su Padre. Nunca había estado lejos de Él. Pero en este momento, porque Él se volvió pecado, porque Él se volvió maldición, su Padre tuvo que abandonarlo. Su Padre no podía tener nada que ver con el pecado, y Jesucristo se volvió pecado y su Padre lo abandonó. Toda la protección que tenía de su Padre, todo la relación que tenía con su Padre, ahí fue quebrada, fue quebrantada, porque Jesucristo se volvió pecado para ti, por ti y por mí. Jesucristo lloraba porque su Padre lo iba a abandonar. Allí en la cruz del Calvario, Jesucristo lloró. Y le preguntó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un sufrimiento tan grande que Jesucristo sufrió por el abandono de su Padre, para que tú y yo tuviéramos un lugar en el cielo. Es por eso que es necesario que nos demos cuenta del otro lado, el lado oscuro de la resurrección de Jesucristo, de la muerte y resurrección de Jesucristo, para que te pongas a pensar y te pongas a reflexionar, y cuando llegue la tentación que vamos a pecar, nos demos cuenta, nos acordemos lo que Jesucristo sufrió por nosotros, lo que Jesucristo tuvo que pasar para que tú y yo tengamos una oportunidad de estar al lado de Dios una vez más. Esta copa que Jesucristo tomó, Jesucristo se la tomó él solo. Pero esta copa, ya una vez quedado vacía y haber tomado toda la ira de Dios y habérsela llevado con él en la cruz, no significa que ya todo está, que esa copa no se va a volver a llenar, porque las personas siguen pecando, las personas siguen igual, siguen despreciando a Dios, siguen burlándose de Dios, y esta copa se va a llenar una vez más. Y dice la palabra de Dios que esta copa va a ser derramada a todas las naciones. Es más, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 15 a 17, que la copa será derramada, la ira de Dios será derramada, pero la única diferencia que aquí dice es que es la copa
del Cordero. Para todos los que piensan que el Dios del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento no son los mismos, lee otra vez tu Biblia. Apocalipsis 6, 15, 16, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa copa va a volver a llenarse, y la ira de Dios va a volver a vaciarse en este mundo, y todos van a tener que tomar de esta copa. Todos van a tener que vaciar y tomar de esta copa de la ira de Dios, que ya bien está muy cerca. Estamos mirando cosas que nunca habían pasado en este mundo. Nunca había visto una pandemia mundial en todos los lugares. Nunca había pasado en mi vida, por lo menos. Y estamos viendo cosas muy difíciles, pero no, esto nada